Él nos quiere, también es bueno creerle, porque dos personas tienen corazón y sentimientos. El señor pregonero, don Manuel, nos va a enseñar qué es la Semana Santa y qué nos propone la Semana Santa. Ilusión, esperanza y sobre todo deseo de querer estar con Cristo, vivir con Cristo, andar con Cristo. Así sea. Excelentísimo y reverentísimo señor obispo de la diócesis de Segovia, ilustrísimo señor del Cabildo Catedralicio, ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Segovia, excelentísimas y ilustrísimas autoridades eclesiásticas, civiles y militares, presidentes y hermanos mayores de las cofradías. Gracias por acompañarnos en esta tarde para escuchar el pregón de la Semana Santa de 2025 por don Manuel Pacheco. Otro año más llega la Cuaresma y los sones de las bandas de cornetas y tambores se adueñan de nuestras calles, anunciando que está por venir la Semana Santa, el momento más esperado del año por todos los cofrades. En esta tarde hemos visto a esas bandas de cornetas y tambores desfilar en armonía y fraternidad para anunciar este pregón de un año tan especial. Este año tan especial por los motivos que ha dicho don Rafael. En primer lugar, por la llegada de Monseñor Jesús Vidal Chamorro como nuevo obispo de la diócesis de Segovia. Pues en el poco tiempo que lleva don Jesús como prelado, ya hemos podido descubrir su bondad y su cariño hacia todos los segovianos. Aprovecho este momento para decirle a don Jesús que la Junta de Cofradías, todos los cofrades segovianos, siempre estaremos a su servicio, al de la diócesis y al de la Iglesia, para transmitir nuestros valores de amor, paz, justicia, solidaridad y fraternidad a toda la sociedad. Nos ponemos a su servicio, yo en primer lugar, pues entiendo que cuando alguien obtiene un cargo, lo que adquiere es una responsabilidad de servicio en este caso a la diócesis, a la Iglesia, a Dios, pero también de servicio a cada persona de la sociedad, a mayores, pequeños, pobres o enfermos. Han pasado más de 7 años desde la primera vez que estuve aquí como presidente de la Junta de Cofradías. En este tiempo, el principal objetivo y misión, tanto mío como de la Junta de Cofradías, ha sido siempre el servir y ayudar a las cofradías segovianas y a todos sus cofrades, así como a toda la sociedad segoviana. Tengo que agradecer a todos los presidentes y hermanos mayores de las distintas cofradías, hermandad y feligresía, la confianza que han depositado durante estos años en la Junta de Cofradías, su apoyo, pero sobre todo su amistad. Os animo a seguir con esta vocación de servicio hacia nuestros hermanos y cofrades y hacia todos los segovianos, pues es el camino que nos va a llevar a sembrar un futuro lleno de esperanza. Esa esperanza que fue la protagonista del último pregón que vimos por parte de don Juan Cruz el año pasado como antesala de este año jubilar. Las guerras, la pandemia que sufrimos hace unos años, la pobreza y distintas amenazas hacen que en ocasiones miremos con preocupación nuestro futuro. Vivimos tiempos difíciles, sí, pero la Cuaresma y la Semana Santa nos traen muchas respuestas para mirar con optimismo y esperanza al futuro. Tendremos que cargar con nuestra cruz, cada uno de nosotros en forma de diferentes problemas, pero la solución no es huir de la cruz, sino abrazarla, sabiendo que al final del camino, como vemos en la celebración del Triduo Pascual, llega la gloria de la resurrección, el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de la esperanza. Una esperanza que seguro fue la que guió a los segovianos hace 500 años a empezar a construir la espléndida catedral en la que nos encontramos. Gracias al Cabildo Catedralicio por abrir siempre las puertas a todos los segovianos y hacernos sentir como en casa, y por esa gran labor que realizáis para el mantenimiento del templo, de manera que nos podamos sentir orgullosos de ser los herederos de los segovianos que iniciaron la construcción de la catedral hace 5 siglos. Herederos de sus costumbres, de sus tradiciones, pero también de su fe y devoción. En ese sentido, me gustaría recordar las palabras que nos dirigió Antonio Pelayo en su pregón del año 2023.
Cofrades, hermanos, segovianos todos, no os dejéis arrebatar vuestra Semana Santa. No permitáis que se adultere su sentido profundo. No la mercantilicéis, porque como las cosas más profundas, no tiene precio ni se compra con dinero. No la frivolicéis, convirtiéndola en un espectáculo más. No la profanéis, utilizándola para vuestros intereses, aun los más respetables. Conservadla como lo hicieron vuestros mayores, y transmitidla intacta a vuestros hijos, a vuestros nietos, a las nuevas generaciones. Vivamos, pues, nuestra Semana Santa conservando nuestras tradiciones, pero sobre todo su sentido más profundo, la celebración del Tríduo Pascual y la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en los templos. Que las procesiones nos ayuden a acercar a Dios a la gente, como define maravillosamente el padre Daniel Cuesta, que hoy está pregonando la Semana Santa de Ferrol. Y nos dice así: lo que uno siente cuando se pone a caminar acompañando una procesión no se puede explicar. Hay que vivirlo para saber que verdaderamente Dios habla a quien se acerca a él procesionalmente. Así pues, os invito a participar de las procesiones y disfrutar de nuestra Semana Santa en los templos. Antes de despedirme, volver a agradecer a todos su presencia hoy aquí, en la Santa Iglesia Catedral, a la Diócesis de Segovia y al Cabildo Catedralicio. Y por una vez más, invitarles a participar y disfrutar de todos los actos que la Junta de Cofradías y todas las cofradías, hermandades y feligresías han preparado para los próximos días de Semana Santa. Participen tanto en los actos litúrgicos como en las procesiones y descubrirán una experiencia única. Ahora, para terminar, después de hablar de ciertos pregoneros, hoy es el turno del protagonista, de Manuel Pacheco. Me gustaría que vinieras para hacerte entrega de las cubiertas del pregón y después el turno de Elena para que hagas la presentación. Eclesiásticas, civiles y militares, presidente de la Junta de Cofradías y miembros de su directiva, juntas de gobierno de las cofradías, hermandades y feligresías, cofrades, segovianos y amigos todos. Permitidme que comience dándoos las gracias a Manuel Pacheco por haberme elegido para hacer su presentación como pregonero de esta Semana Santa 2025, pues soy consciente de lo especial que es para él este momento. Manuel es un hombre de fe, pero sobre todo es una persona de principios. Quizás tenga algo que ver el hecho de que naciera en el mismo año que nuestra Constitución, 1978. Le gusta decir que es un segoviano nacido en Madrid o un madrileño de Segovia. Aquí es donde ha vivido siempre, aunque sus raíces sorianas le hacen vivir sus tradiciones con la misma intensidad que siente esta Semana Santa. Y es que Manuel también es un hombre de tradiciones y compromiso, desde la discreción más absoluta que yo haya conocido nunca y desde la convicción de que implicarse no es una opción, sino el camino. Manuel es una persona preparada, un hombre culto, curioso y perseverante. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, también es doctor en Comunicación por la Universidad Complutense y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva más de la mitad de su vida ligado al periodismo, profesión que ha compatibilizado con su faceta como profesor universitario. Casi 25 años como director del Acero no le han impedido escribir 7 libros, infinidad de artículos periodísticos y académicos, investigaciones y proyectos de innovación.
Sin duda, su capacidad de trabajo es absolutamente admirable. Pero si hay algo que quiero destacar en él, es su calidad humana. Manuel es un hijo y sobrino ejemplar, un padre entregado y orgulloso y un amigo extraordinario. Manuel es generosidad. Es, sin duda, de esas buenas personas que la vida pone en tu camino y deseas recorrerlo a su lado. Estoy segura de que vive este pregón con una responsabilidad para transmitir lo que supone para él esta Semana Santa que ha vivido en primera persona desde que era niño, cuando con 8 años se fundó por iniciativa propia el capuchón de la Cofradía de la Soledad al pie de la cruz y del Santísimo Cristo en su última palabra de San Millán. Pero yo le animo a que lo viva con orgullo, como un reconocimiento a su presencia desde distintos papeles, también formando parte de su banda y como cofrade de Santa Eulalia por tradición familiar, hasta que da un paso más y pasa a formar parte de la directiva de la Junta de Cofradías. Sin duda, Manuel no es alguien que pase de largo ni de puntillas. Manuel es de los que se mojan, de los que respetan e integran, de los que conocen, viven y sienten la Semana Santa de Segovia, pero que también se ha adentrado en otras celebraciones en toda España, sin negar que tiene predilección por la de Málaga. Asegura que allí tienen una forma de expresar diferente y no puede esconder que la procesión de Jueves Santo del Cristo de Mena le sigue poniendo los pelos de punta. Y es que Manuel no suele hablar por hablar, siempre habla desde el conocimiento, el estudio y, por supuesto, desde la experiencia. Por eso, sentí su orgullo cuando me explicaba que la Semana Santa de Segovia ha experimentado una bonita evolución en las últimas 2 décadas, con la recuperación de pasos que salían en los inicios y la incorporación de costaneros y andas que le suman emoción a unos días que, sin duda para él, tienen ahora un nuevo aliciente. Su hijo Bruno ha heredado de él esa pasión por esta tradición que aúna la fe y la cultura más popular, con un equilibrio que ahonda en la idea de que todos tenemos cabida en la casa del Padre. Podría decir muchas más cosas, seguramente muchos de los que estáis aquí y conocéis a Manuel añadiríais otra. Pero espero haber transmitido, porque estoy convencida de que él va a demostrar en los próximos minutos, que Manuel Pacheco es la persona idónea para ofrecer el pregón de esta Semana Santa 2025, que espero todos vivamos como el acto de amor más grande que Dios realizó por su Hijo. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, miembros del Cabildo Catedral, sacerdotes, un saludo especial al párroco de Santo Tomás y al párroco de San Millán, autoridades de Segovia, alcalde y corporación municipal, representantes del resto de instituciones, presidente de la Junta de Cofradías, hermandades y feligresías, miembros de las bandas de cornetas, tambores, cofrades y pueblo de Segovia. Quiero empezar con el agradecimiento a mi compañera y amiga Elena Gutiérrez por su presentación y también a la Junta de Cofradías por haberme elegido como pregonero, algo que para mí supone un auténtico honor. Non había paura, aprite, ansi espalancate le porte a Cristo. Quiero empezar este pregón citando textualmente las palabras que el Papa Juan Pablo II pronunció en la Plaza de San Pedro en la homilía de inicio del pontificado del 22 de octubre de 1978. Creo que la práctica totalidad de los presentes ya las conocían, seguramente en lengua española. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Me identifico plenamente con esta afirmación y me gustaría que quienes forman parte de la Semana Santa de Segovia y que todos los que somos cristianos, no solamente por haber recibido el sacramento del bautismo, sino por la forma de sentir y de vivir, consideráramos estas palabras como una seña de identidad. Si me lo permiten, apelando a mi vertiente profesional y académica en comunicación, que fuera nuestro eslogan, nuestra marca. En una sociedad cada vez más secularizada, debemos dejar atrás los complejos y manifestar abiertamente nuestra fe, por supuesto sin imposición hacia aquellos que no la comparten y que no nos entienden, sin caer en la arrogancia ni en la superioridad moral, pero firmes y seguros de lo que somos, sin avergonzarnos, sin escondernos por nuestra forma de pensar y de ver la vida, que merece el mismo respeto que profesamos hacia aquellos que piensan de manera diferente. Ahondo en esta cuestión como nos enseñó Jesús en el Evangelio de San Mateo. No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no lleve a descubrirse, ni nada hay escondido que no lleve a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Juan Pablo II ha sido el Papa con el que creció mi generación y fue elegido sumo pontífice en el segundo cónclave celebrado en Roma en 1978, tras la muerte repentina de su predecesor Juan Pablo I. El polaco Karol Wojtyła fue el primer papa no italiano desde 1523, un hombre que venía del otro lado del telón de acero, de una tierra sometida a una dictadura bajo el influjo de la Unión Soviética, que llevaba la silla de San Pedro unas semanas antes de que el pueblo español aprobara en referéndum la Carta Magna que traía la libertad y la democracia a este país. Una Constitución que en su artículo 16 menciona lo siguiente: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, su religión o sus creencias. Y ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Un artículo que se refiere a la libertad religiosa, al respeto a todas las confesiones y a la separación entre Iglesia y Estado, que ya se había recogido en la Declaración Dignitatis Humanae, publicada el 7 de diciembre de 1965, la víspera de la clausura del Concilio Vaticano II, abierto por Juan XXIII, clausurado por Pablo VI, y que indicaba lo siguiente: este concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impide que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos. La Constitución de 1978 convirtió a España en un Estado aconfesional, que no laico, mencionando expresamente la cooperación con la Iglesia Católica, confesión mayoritaria de los españoles, en aquel momento con un 90,5% y actualmente con un 56,1%, según los datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que aportó con toda la cautela del mundo, porque no hay otro estudio estadístico en esta materia. La cautela es porque en 2019 hubo un cambio en la dirección de este organismo público y modificó la formulación de la pregunta, y en 2 años, casualmente, el porcentaje de católicos bajó drásticamente en 10 puntos. A pesar de todo, podemos seguir afirmando que la mayoría de los ciudadanos de este país siguen considerando católicos. Esto, aunque desde algunos ámbitos afirmaban hace un par de años que España dejaría de ser católica en 2024, por la tendencia estadística, aunque en enero del pasado año esta cifra se situaba en el 58,1%. Los augurios no se cumplieron y en un año el porcentaje de personas que se manifestaban católicas subió. Aunque las encuestas no hay que tomarlas al pie de la letra, porque tienen una serie de sesgos, hay otras informaciones que no se basan en estimaciones, sino en datos reales, como el porcentaje de alumnos que cada año o cada curso eligen la religión católica en los colegios e institutos. En España esta cifra, en la enseñanza obligatoria, se sitúa en el 56%, en la media nacional. En Castilla y León llega al 68%. Otro dato a tener en cuenta es la llamada X de la declaración del IRPF. Un total de 33.500 segovianos marcaron la X a favor de la Iglesia en su declaración correspondiente a la campaña de 2024, un aumento de 594 declaraciones con asignación a favor de la Iglesia respecto al ejercicio anterior. Mi intención es abrumarles con datos, ni caer en la autocomplacencia o el engaño. El panorama religioso en España no es el que les gustaría a algunos sectores de la sociedad, concretamente aparte de la clase política, que demuestran a veces una conducta obsesiva frente a lo religioso, concretamente contra todo aquello que suena cristiano. Aunque esa imagen que algunos auguraban hace años no es real, debemos ser conscientes de que hay un claro desapego hacia la religión y hay que buscar vías para revertir en parte esa situación y frenar la pérdida de feligreses en las iglesias y de bautizados. Desde mi punto de vista, una de las formas para modificar parcialmente esta situación es con la Semana Santa en un sentido amplio. No únicamente desde una perspectiva puramente religiosa, de profesión de fe, sino combinándola con la religiosidad popular y más aún con la identidad cultural que trasciende lo religioso y que hace que incluso formen parte de ella personas agnósticas que no han recibido el don de la fe. Las cofradías, hermandades y feligresías deben servir como puente para que muchas personas que se han alejado de la Iglesia o que incluso nunca han formado parte de ella porque no están bautizadas, lo crucen y continúen la senda caminando al encuentro del Señor. El arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Asenjo, decía en 2000
como ejemplos de vida cristiana, apostolado, servicio a los demás y dique contra la secularización. Desde este lugar, desde el primer templo de Segovia, pido a los hermanos mayores y presidentes, junto al resto de miembros de la Junta de Cofradías y a los cofrades en general, que, como decía el arzobispo hispalense, continúen ejerciendo como dique frente a la secularización en nuestra vieja Castilla. Por otro lado, quiero trasladarles la pregunta que hizo el Papa Francisco en su exhortación apostólica Christus Vivet y que el pasado mes de febrero daba nombre al Congreso de Vocaciones celebrado en el Madrid Arena. Muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, ¿pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte, ¿quién eres? Y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que no son para ti, sino que son para otros. Que no se nos olvide el significado de la Semana Santa. Del mismo modo, con el debido respeto al señor obispo, a los canónigos y a los párrocos que están presentes en esta capilla, les pediría que no pierdan la oportunidad que les brindan las cofradías como puerta de entrada de mucha gente a la iglesia. Las bandas, como los nazarenos que procesionan, son mayoritariamente gente joven. Algunos de ellos acuden habitualmente a la misa dominical, otros de vez en cuando y otros prácticamente nunca. Si me permiten el símil, salvando las distancias, el objetivo para lo que hemos trabajado en el ámbito de la publicidad, ya sea en un medio de comunicación, como es mi caso, o en una agencia, es llevar a los clientes potenciales hasta el establecimiento o comercio que se anuncia. Pero en última instancia, que la persona compre el producto o pague por el servicio no depende del encargado de la campaña, sino de quien está al otro lado del mostrador. Las cofradías llevan cada año a cientos, incluso a miles de segovianos a las puertas de las iglesias y de las celebraciones religiosas. Pero en sus manos está, en última instancia, que los que allí ven les resulte atractivo y llamativo, para que no esperen un año para volver a la casa del Padre, sino que lo hagan semanalmente o al menos con mayor asiduidad. No desaprovechen este potencial. Del mismo modo, vuelvo a dirigirme a los hermanos mayores, a los presidentes de las cofradías, hermandades y feligresías, que, como ya he dicho anteriormente, están integradas por mucha gente joven. Aunque me consta que en parte ya lo hacen, o ya lo hacéis, insistan en transmitir a los cofrades que participan en las procesiones y que forman parte de las bandas, que el fin de la Semana Santa es recordar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, y que deben tener muy presente que Él, con mayúsculas, es el centro de todas las celebraciones, así como el mensaje de amor que nos deja el Evangelio, dejando claro que estas premisas están por encima de las celebraciones culturales y lúdico-festivas que se llevan a cabo durante la Cuaresma y desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Aunque debemos tener clara la esencia de la Semana Santa que acabo de mencionar, no podemos negar que esta celebración también es un evento cultural, en el que un auténtico museo de arte sale a las calles para recorrer la ciudad. La Semana Santa forma parte de la identidad cultural de España, como ponen de manifiesto los miles de nazarenos, de capirotes, de capuchones, penitentes y cofrades en general, que acompañan el recorrido de los pasos procesionales, desde el fervor de Andalucía hasta la sobriedad de Castilla. Volviendo a la figura de Juan Pablo II, el 16 de octubre de 1978, la fumata blanca en la plaza de San Pedro indicaba que el cónclave de cardenales ya había elegido al sucesor de Juan Pablo I. Wojtyła, arzobispo de Cracovia, que eligió continuar con el nombre de su predecesor, vino a Segovia en 1982, una ciudad a la que podemos decir que tenía un especial cariño por su vinculación con San Juan de la Cruz, desde que en 1948 se doctoró en teología en el Pontificio Ateneo Angelicum con una tesis sobre la fe en San Juan de la Cruz. El Papa polaco visitó nuestra ciudad el 4 de noviembre de 1982. El helicóptero que le trasladaba desde Madrid aterrizaba en el helipuerto del complejo hospitalario a las 17:27 horas, a pocos metros de los Altos de la Piedad, donde cada Viernes Santo se celebra el Vía Crucis más antiguo de esta ciudad, organizado por la parroquia y la cofradía de San Miguel. Allí lo recibió el obispo Antonio Palenzuela, que le acompañó en el famoso papamóvil camino de la Plaza Oriental, donde se celebró una Eucaristía ante decenas de miles de personas junto al acueducto, el mismo lugar por el que cada año discurren los pasos de la procesión del Viernes Santo. Al finalizar, se desplazó hasta el barrio de San Marcos, realizando el mismo recorrido que cada año sigue el Santo Cristo de esta cofradía, al finalizar la carrera oficial. La comitiva papal se adentró en el convento de los padres carmelitas, como recogía
silencio y de rodillas durante 5 minutos. El Papa se trasladó al vecino santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, al que entró casi en solitario. Ángel García Revilla, miembro de la Comisión Diocesana de la Visita, ejerció como anfitrión para explicarle algunos datos sobre el significado de la patrona de los segovianos. Juan Pablo II ya no volvería a visitar Segovia, pero sí regresó en otras 4 ocasiones a España. La última de ellas fue el primer fin de semana de mayo de 2003, 5 días antes de que se inaugurara en esta catedral la 11ª exposición de las edades del hombre, titulada El árbol de la vida, que contaba con 304 piezas que recorrían la pasión con 22 pasos de Semana Santa, 7 de ellos conjuntos procesionales. El Papa apenas estuvo 30 horas en Madrid antes de regresar a Roma, tiempo suficiente para mantener una vigilia de oración con cientos de miles de jóvenes en el aeródromo de Cuatro Vientos. Allí estuvo rodeado de las personas que serían el futuro de la Iglesia, como a él le gustaba. Recordar que fue el impulsor de las Jornadas Mundial de la Juventud. Cofrades, estos encuentros son una buena oportunidad para que nuestros jóvenes fortalezcan su fe y sean conscientes de que no están solos, de que millones de jóvenes como ellos quieren seguir a Cristo. Como he indicado, esta fue su última visita. Moriría 2 años después, el 2 de abril de 2005. Se han cumplido esta semana 20 años. El Papa de los Jóvenes se despidió de nuestro país en una misa multitudinaria en la Plaza de Colón, a la que acudieron cientos de miles de personas, como pude comprobar in situ. Ese 4 de mayo se despidió para siempre de esta tierra con unas emotivas palabras que recogen la crónica periodística. Al concluir la misa y antes del rezo del Regina Caeli, Juan Pablo II dedicó sus últimas palabras a España, un país al que se sentía muy cercano desde sus estudios doctorales sobre San Juan de la Cruz. Con mis brazos abiertos os llevo a todos en mi corazón. El recuerdo de estos días se hará oración, pidiendo para vosotros la paz en fraterna convivencia, alentados por la esperanza cristiana que no defrauda. Y con gran afecto os digo, como la primera vez, hasta siempre, España, hasta siempre, tierra de María. Unas palabras que han quedado en nuestro recuerdo, como el legado de un pontífice inolvidable. Quisiera terminar este recorrido por los sucesores de San Pedro con Benedicto XVI y la JMJ de 2011. En las calles de Madrid se vivió un Viernes Santo, en pleno verano. El 19 de agosto, que precisamente era viernes, 15 pasos representaban a diferentes Semanas Santas de España que participaron en un Vía Crucis en el entorno de Cibeles y en la posterior procesión magna recorriendo la Gran Vía y la Puerta del Sol. Los 15 pasos representaban las 14 estaciones del Vía Crucis y la 15ª era la Soledad de la Virgen. Como muchos recordarán, especialmente los miembros de la feligresía de San Andrés, la 14ª estación, la Sepultura, estuvo representada por el Cristo yacente de Gregorio Fernández, que se puede visitar en esta catedral y que cada año procesiona por las calles de nuestra ciudad con los hermanos de San Andrés en la procesión de los pasos. Las emociones vividas aquel día en Madrid por los segovianos que allí nos desplazamos son indescriptibles. Aquella noche de verano, Madrid vibró con los diferentes estilos de la Semana Santa de nuestro país. Desde la sobriedad representada por Segovia, Valladolid, Zamora, León, Cuenca y Madrid, con su Jesús de Medinaceli y el Gran Poder, al estilo de Levante con los pasos de Orihuela y de Murcia, y por supuesto el contraste con el fervor andaluz de las imágenes llegadas desde Granada, Jerez, Úbeda y Málaga, incluyendo los legionarios que acompañaron al Cristo de Menor por las calles de la capital. Aquella jornada, la religiosidad salió a las calles de Madrid en pleno mes de agosto, como cada primavera se hace en numerosas ciudades y pueblos de España, para hacer procesión pública de nuestra fe, al margen de las cuestiones culturales y artísticas, a las que luego me centraré. Porque la Semana Santa, cuya esencia religiosa no se puede negar, que va más allá por sus aspectos populares. Debemos alzar la voz alto y claro y no ceder ante aquellos que quieren reducir la religión a la esfera de lo privado, imposibilitando a los creyentes manifestar públicamente su fe y su religiosidad. Dejen a la gente expresarse en libertad, sin olvidar el respeto, por supuesto, a quien piensa diferente. Quisiera recordar la anécdota que nos contaba mi profesora de literatura en BUC, Cristina Garra, sobre la figura de Unamuno, y a la que también hace referencia el catedrático de Derecho Constitucional Manuel Alcaraz, militante de izquierdas que fue conseller de la Generalitat Valenciana por el Partido Compromís y que ha publicado un libro titulado Semanas Santas, Imágenes y Palabras de Liturgia y Tradición. Hay una anécdota de Unamuno que lo explica muy bien. Se cuenta que un día en una procesión se quitó el sombrero. Alguien estaba por allí y le preguntó: ¿cómo es que usted, no siendo religioso, se quita el sombrero? Y él respondió:
No lo hago por respeto a la escultura, lo hago por respeto al creyente. Impecable el gesto del que fuera rector de la Universidad de Salamanca, quien, a pesar de su agnosticismo, no tuvo reparos en mostrar respeto por lo que representaba aquel paso para muchos creyentes. En la sociedad actual se echan en falta más actitudes de respeto. Ojalá que aquellos que disfrutan atacando al cristianismo y que intentan provocarles con ofensas tomaran buena nota del gesto de Don Miguel. El año pasado vi un programa de Canal Sur sobre la Semana Santa desde un punto de vista histórico y mencionaron a la Cofradía de la Estrella, que fue la única hermandad que procesionó en Sevilla el Jueves Santo de 1932. En ese periodo histórico no se prohibieron las procesiones, pero las hermandades de Sevilla y de otros lugares de España decidieron no salir a la calle para evitar altercados, recordando los ataques que sufrieron los edificios religiosos en 1931, con la quema de conventos que tuvieron lugar los días 11 y 12 de mayo. En el trayecto de esta procesión por Sevilla hubo varios incidentes, de ahí el sobrenombre de la Valiente, que desde entonces tiene la Virgen Santísima de la Estrella, ya que el paso recibió 2 disparos a cargo de una persona que posteriormente fue detenida. Volviendo a Segovia, en el adelantado del 25 de marzo del 32, Viernes Santo, se indica en portada que este año no se celebró el Vía Crucis por los Altos de la Piedad, que en otros años acudían tantos fieles. Y sobre el sábado se decía acordada la suspensión de la procesión del Santo Entierro. En el día de ayer se dedicó a las celebraciones de solemnísimos y piadosos cultos en el recinto de los templos. En el 33 y en el 34 tampoco se pudo celebrar la procesión del Santo Entierro, en la que tomaban partes imágenes como la Soledad Dolorosa de Santa Eulalia, aunque sí que se realizó un acto con la imagen por el interior de la iglesia parroquial. La procesión de los pasos, que comenzaba en 1907, volvería a las calles de la ciudad en 1935. Un año en el que además se celebró por primera vez la procesión de la Soledad de Nuestra Señora al pie de la cruz, partiendo de la iglesia de San Millán, portada en Antas, y acompañada de la banda de la Cruz Roja y de los fieles de la parroquia, además del escultor Aniceto Marinas, que participó en la misma en un puesto destacado. En la actualidad, en pleno siglo XXI, millones de cristianos son perseguidos en distintos lugares del mundo. El informe de ayuda a la Iglesia necesitada revela persecución en 18 países. Más de 365 millones de cristianos, 1 de cada 7, sufren persecución. En 2024, 4.998 cristianos fueron asesinados en ataques por razones religiosas. Es probable que las cifras sean mucho más elevadas, pero no siempre se denuncian. Otros datos que demuestran la creciente violencia de cristianas, que los ataques a iglesias, colegios y hospitales han aumentado 7 veces en el último año. Más de 42.000 cristianos fueron amenazados y agredidos y 278.000 han tenido que huir de su hogar y vivir en la clandestinidad solo en 2024 por el hecho de seguir la fe cristiana. En España, afortunadamente, no sufrimos esta situación y somos unos privilegiados en comparación con nuestros hermanos de países como Corea del Norte, de Nicaragua, de China, de algunos países del África subsahariana, según el informe de la ayuda a la Iglesia necesitada incluso de India. A los cofrades segovianos y por extensión a todos aquellos que se consideran cristianos, os pido que seáis valientes, como el sobrenombre de la Hermandad de la Estrella, sin miedo a que nos señalen por ir a contracorriente en una sociedad cada vez más secularizada. Parafraseando al poeta y cantautor Joaquín Sabina, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Vivimos en el tiempo de la posverdad, donde estamos acostumbrados a escuchar muchas mentiras enmascaradas que se dicen sin ningún pudor a una sociedad que desde las esferas del poder se intenta tener cada vez más infantilizada. El Papa Francisco precisamente advertía a principios de este año del efecto que puede tener la inteligencia artificial en la creciente crisis de la verdad, en un mensaje que envió al Foro Económico Mundial que se celebraba en Davos, en Suiza. La crisis de la verdad que plantea Bergoglio no es algo nuevo, aunque últimamente esté más acentuado. Pero he querido traer a colación la encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, que Juan Pablo II ya en 1993 era una auténtica declaración de intenciones. El hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos, cambiando la verdad de Dios por la mentira. De esta manera, su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada su voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo, busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. En los primeros años del siglo XXI, Juan Pablo II se marcó el objetivo de que la Constitución Europea incluyera en el preámbulo una referencia a las raíces cristianas del viejo continente. En el discurso que pronuncia en Castel Gandolfo, en el verano del 2003, destaca que en la compleja historia de Europa, el cristianismo constituye un elemento central y clarificador que ha ido consolidándose como el fundamento de la herencia clásica. Como se ha afirmado desde diversos ámbitos, al margen de cuestiones religiosas, Europa se basa en la tradición cultural judeocristiana, como
vida, de costumbres, en la literatura y en otras manifestaciones artísticas. La convicción de Wojtyła no implicaba una imposición de la religión cristiana a todo el continente, no era eso. En el discurso que pronuncia ante el simposio del Consejo Pontificio para la Cultura de 1999, recordaba que no todos los europeos son cristianos, aunque los pueblos del continente están marcados por este hecho, sin el que sería difícil entender el cristianismo actual. Finalmente no se incluyó la referencia a las raíces cristianas en el texto constitucional, que por cierto luego no se llegó a aprobar. Y a pesar de ello, el Papa decía que es innegable la influencia del cristianismo en la estructuración política y social de este continente, con altibajos innegables. Los cristianos han colaborado a la creación de una forma de pensamiento y de unas creaciones culturales que han contribuido a la conciencia misma. Este es un continente cuya cultura y cuya identidad se basan en las raíces judeocristianas, sin olvidar la herencia grecorromana. Esta cuestión se ve en el día a día. Desde la festividad del domingo, recordando la resurrección de Cristo, a la inmensa mayoría de las fiestas populares de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, que habitualmente toman al patrón como a un santo como patrón y a una advocación mariana. De las 11 fiestas nacionales que tenemos en el calendario, 7 son religiosas, a la que hay que sumar el día elegido por buena parte de las comunidades autónomas, como Santiago en Galicia, San Jorge en Aragón, la Virgen de Covadonga en Asturias, Nueva Guadalupe en Extremadura. Los periodos vacacionales también tienen esta vinculación religiosa, como se ve en la Navidad y en la Semana Santa, no con el solsticio de invierno o el equinoccio de primavera, afirmación que criticaba el escritor Arturo Pérez Reverte. Ya tenemos en España una nueva celebración alternativa para quienes rechazan decir Feliz Navidad, Feliz solsticio de invierno. La cultura pagana que se extiende por el mundo occidental, utilizando en algunos casos la maquinaria propagandística para atacar y contrarrestar lo que representan esas raíces en las que se hacía referencia, ha colocado en su punto de mira esa identidad cultural que trasciende, repito, trasciende al hecho religioso, para intentar eliminarlo por completo de nuestra sociedad. No lo permitáis. Afortunadamente, la Semana Santa está muy arraigada en muchos rincones de España, pero no hay que olvidar que esa tradición, que esa religiosidad, hay que cultivarla cada día. Esta va a ser la primera Semana Santa para don Jesús Vidal, como obispo de nuestra diócesis, tras su toma de posesión el pasado mes de enero en esta misma catedral, que este año, como se ha dicho al principio, también celebra el 5º centenario con la colocación de la primera piedra. Este es el centro neurálgico para todas las cofradías de Segovia, que desde el Domingo de Ramos, con el paso de la borriquilla, acoge entre sus muros los pasos que llevarán procedentes de los distintos barrios de la ciudad para participar en la procesión general del viernes por la tarde-noche. Antes de adentrarme en alguno de los aspectos que considero más destacados, llevarse al final del pregón para no cansarles, quisiera tener unas palabras para nuestro nuevo pastor. A lo largo de este pregón me he referido a la necesidad de acercar a los jóvenes a la Iglesia, aprovechando las sinergias con las cofradías, pero también con otros ámbitos de la sociedad. Estoy convencido de que esta es una de sus prioridades y de que conoce la situación de primera mano, ya que no hay que olvidar que antes de ser ordenado sacerdote se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, mi universidad de formación, donde me doctoré, aunque en otra facultad, en la de Ciencias de la Información. Por otro lado, he formado parte de la comisión de la Conferencia Episcopal Española para seminarios y universidades, lo que a buen seguro le servirá para afrontar esta cuestión en su etapa como obispo de Segovia. Este pregón marca el comienzo de la Semana Santa, que este año tiene como cartel la fotografía Al viento, de Luis Antonio Sánchez Smith, que recoge a un nazareno de la Cofradía de la Soledad al pie de la cruz y el Santo Cristo en su última palabra con un acueducto de fondo. Este cofrade porta una cruz, que es uno de los objetos más antiguos de la Cofradía de San Millán, a la que pertenezco desde niño. Este elemento se llevaba a las casas de los enfermos cuando pedían recibir la comunión en la cama porque no podían desplazarse hasta la iglesia. Voy a terminar este último tramo del pregón realizando un recorrido por la Semana Santa segoviana, siguiendo el orden de la procesión de los pasos. Y mi intención no es centrarme en aspectos históricos que ya han abordado historiadoras que me han precedido, sino hacerles partícipes de mis recuerdos y de mi forma de verla y de sentirla. Los que, como yo, crecieron en los años 80, recordarán que los actos se centraban prácticamente de manera exclusiva en el viernes, con los traslados procesionales hasta la catedral y la procesión vespertina. Al margen de los viacrucis que se celebraban varias cofradías el Jueves Santo, una procesión transcurría y transcurre en la actualidad por el barrio de San Lorenzo. Comenzó en 1976, inicialmente con 4 imágenes, aunque hasta el 29 de marzo de 1978 no procesionó, mejor dicho, el paso titular actual, acompañado por la cofradía que desde entonces pasó a denominarse de la Virgen del Rosario, San Lorenzo y Paso de la Oración en el Huerto,
Desde entonces recorren estas calles con la pasión de un barrio, como el título de la marcha compuesta por el que fuera director musical de la banda de cornetas y tambores Félix Martín. Nuestro recordado Daniel Cabello, que nos dejó demasiado pronto y con el que yo empecé a hacer mis pinitos musicales junto con algún otro amigo del colegio. Un arrabal que late con corazón propio y en el que sus vecinos demuestran la capacidad de unión y de sentimiento, de pertenencia, ya sea en la Semana Santa, Navidad con el Belén y el árbol o en las fiestas de agosto. En 1988 se sumó a la procesión de los pasos una nueva cofradía desde un barrio que surgió precisamente en ese mismo periodo, el de Nueva Segovia, y que con el paso de los años se ha convertido en el barrio más populoso de la ciudad. Esta cofradía procesiona con el paso de la Flagelación, que ya recorrió las calles de la capital en las primeras décadas del siglo, hasta 1971. El paso que se encontraba en la catedral fue recuperado por esta nueva cofradía, que cuenta con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores que el año pasado estrenaron su uniforme de gala. Desde el castigo en el pretorio por orden de Pilatos, Jesús tuvo que cargar con su cruz camino del Calvario. Y este es precisamente uno de los grupos escultóricos con el que procesiona Ademar, a los que hay que agradecer que pusieran en marcha el primer traslado de pasos el Jueves Santo por la noche, marcando tendencia en los años posteriores. El recorrido de esta procesión desde los Altos de la Piedad, donde se ubica el colegio, hasta el Arco del Socorro, que es uno de los momentos más mágicos, con el acompañamiento musical de las dulzainas y la marcha Getsemaní, compuesta por Fernando Ortiz. Continuando con el recorrido a los pioneros, quiero destacar muy especialmente a la Cofradía del Santo Cristo del Mercado, que fue la primera en realizar el traslado procesional a la Catedral en Andes, en su nuevo trono, estrenado en 2012. Al año siguiente de la procesión magna de la JMJ en el verano madrileño, que viví en primera persona con un cofrade del Cristo que está en esta catedral. El Jueves Santo por la tarde, la imagen del crucificado escoltada por la Guardia Civil, con esas características llamas en el trono, ofrece un espectáculo digno de ver por las calles de Segovia. Una cofradía que en los últimos años también procesiona al son de las dulzainas junto a los tambores de la joven banda de la cofradía. La dulzaina también es una de las señas de identidad de la procesión del Viernes Santo, que parte por la mañana desde el barrio de San Marcos con la imagen del Cristo, recorriendo algunos de los lugares más bonitos de la ciudad. Parten a escasas metros del santuario de nuestra patrona, la Virgen de la Francisca, suben la Cuesta de los Sueños, la bella estampa del Alcázar de fondo, pasando posteriormente junto al acueducto para llegar a la catedral, nuestros tres monumentos más representativos. Hasta llegado al siglo XXI, la Cofradía de la Soledad, al pie de la cruz y el Santo Cristo en su última palabra, conocida popularmente como la Cofradía de San Millán, fue la única que procesionaba con dos pasos, lo que nos llenaba de orgullo. Las dos imágenes de Aniceto Marinas que se pueden visitar durante todo el año en la iglesia parroquial de este barrio recorren las calles con el acompañamiento musical de la banda de la cofradía que el año pasado celebró su 35 aniversario y que hace un par de meses ha estrenado la marcha en Hermano Soledad, dedicada a la Virgen. De la Cofradía de la Piedad quiero destacar especialmente el impresionante Vía Crucis del Viernes de Dolores, en el que los cofrades, los vecinos del barrio de San José se convierten en actores para trasladarnos a Jerusalén del año 33, representando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, convirtiendo las calles, las plazas y los parques en el huerto de Getsemaní, en el pretorio de Pilato y en la vía dolorosa por la que Jesús fue camino del Calvario, que se escenifica junto al nuevo barrio de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y el Palo Mirasierra. Si no lo han contemplado en primera persona, les invito a que lo hagan, porque a buen seguro que quedarán sobrecogidos. Un Vía Crucis que también cuenta con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores de la Piedad, que entre su repertorio interpreta las marchas Junto a ti, Piedad, de Adrián García, o Al cielo, mi Santo Cristo, compuesto también por Adrián García y Javier López, y dedicado al Cristo del Mercado en memoria de Adrián Callejo, en cuyo recuerdo cada año se celebra un certamen junto a la ermita, por el que han pasado la práctica totalidad de las bandas de Segovia, que este año se celebrará también después de la Semana Santa. De la Piedad continuamos camino del sepulcro con la Real Cofradía de la Santa y Venerable Esclavitud y el Santo Cristo de los Gascones, la Cofradía Decana de Segovia, refundada en 1647. El 1 de octubre de 2022 celebraba su 375 aniversario con una procesión extraordinaria, en la que en el comienzo de la estación otoñal nos trasladó a la primavera, con el paso portado a hombro recorriendo el centro de la ciudad, acompañado también del resto de cofradías, y que cuenta con la banda más veterana de nuestra Semana Santa, fundada en la década de los 60.
Ya he hecho anteriormente referencia al Cristo Yacente y a la feligresía de San Andrés, ubicada en un barrio que, pese a la pérdida de población joven en el casco histórico, cuenta con un numeroso grupo que quiere seguir apegados a sus raíces, aunque algunos ahora no viven allí. Ellos fueron los impulsores, los que se atrevieron a sacar un paso cortado en antes, el Cristo de la Paciencia, que acompañaba el tradicional Vía Crucis por las sinuosas calles del casco viejo la noche del Jueves Santo y que desde hace unos años se trasladó al Miércoles Santo. La banda del Cirineo acompaña el desfile procesional. Les lleva a la mente ese sonido de esta banda, las marchas que suenan ese día, como Lágrimas del Alcázar, compuesta por Antonio García Rincón, una perfecta fusión entre los instrumentos de viento metal, tan identificativos de la Semana Santa y de la dulzaina, la seña de identidad de nuestro folclore que consigue emular los ritmos de la jota. No quisiera olvidar otra pieza de este músico, el Cristo de la Paciencia, con la que los portadores lo balancean perfectamente acompasados, así como Judería, pieza original de Pablo García García, para que en este caso los movimientos del paso sigan el ritmo marcado por el paso doble. Gracias al empeño de esta feligresía, poco a poco otras cofradías y hermandades fueron secundando esta iniciativa, para llevar al hombro, o con costaleros y costaleras también, los pasos y enriquecer de esta manera nuestra Semana Santa. Así lo hizo la Hermandad de la Dolorosa del barrio de Santa Eulalia, de la que también soy cofrade desde niño, al tomar la decisión de que un grupo de costaleros sacara en procesión al Cristo de la Esperanza en la procesión de los 5 misterios. Recuerdo cómo me emocioné cuando vi por primera vez al Cristo caminar sobre las espaldas de estos valientes en el interior de la iglesia de Santa Eulalia con la primera levantada aquel viernes de Dolores, coincidiendo con el último día de la novena de la Dolorosa, a los sones marcados por la banda de cornetas y tambores de la hermandad en el templo parroquial y cada martes santo por las calles del pueblo. La Semana Santa no tendría sentido sin la resurrección. Y desde comienzos de este siglo, como sucede en muchos otros pueblos de nuestra provincia, el domingo de Pascua se ha estado celebrando la procesión del encuentro del Hijo con la Madre, la imagen del resucitado, que se puede contemplar durante todo el año en la iglesia de San Millán, discurre por las calles del centro, saliendo desde la catedral, a donde regresa tras verse con su madre portada por los costaleros de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, que caminan al ritmo de las piezas de la Unión Musical Segoviana bajo la batuta del maestro Francisco Cabanillas. Un emotivo acto que tiene lugar en el centro neurálgico de nuestra ciudad y que he querido repasar como una de las estampas más significativas de la Semana Santa, que desde 2017 cuenta con la Declaración de Interés Turístico Nacional. Termino citando las palabras que el Papa Francisco pronunció en 2013 en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Río de Janeiro, pero que quiero hacerlas extensivas a los cofrades como al conjunto de la comunidad diocesana. Por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez le preguntaron a la Madre Teresa qué era lo que había que cambiar en la iglesia. Para empezar, ¿por qué pared de la iglesia empezamos? ¿Por dónde? Dijeron, Madre, hay que empezar. Por vos y por mí, contestó ella. Tengamos en cuenta esta enseñanza en este preámbulo de la Semana Santa, pero que el camino recorrido no termine el domingo de Pascua, sino que continúe en nuestro día a día dando testimonio de nuestra fe. Buenas tardes.